Gloria a Dios. Amén. Aquí estamos de nuevo. Amén. Tenemos unos pequeños percances en la grabación. Pero aquí estamos de nuevo. Dios me les bendiga. Aquí estamos nuevamente en su programa Conociendo la Biblia. Y que les saluda a su hermano el evangelista, doctor Franklin Cava, donde hoy estaré brindando mi testimonio. ¿Verdad? Hacía días que estaba en mi corazón el poder hablar mi testimonio. Y hoy pues vamos a estar dialogando y compartiendo con ustedes parte de lo que fue mi llamado, mi trayectoria en el ministerio, de cómo Dios me llamó, mi niñez, etcétera. Y quisiera compartirla con cada uno de ustedes, esperando que pueda ser de mucha bendición para su vida y sobre todo lo que Dios puso en mi corazón, que compartiera esta palabra para que muchos que me van a escuchar en esta hora y quizás en los días posteriores puedan conocer cómo Dios llama a una persona, cómo Dios brega con esa persona y lo lleva a un sitial que jamás soñó que iba a estar en cumplimiento a la palabra de Dios. Y para que cada uno de ustedes conozca que cuando Dios habla una palabra, Dios honra esa palabra que Él habla en el tiempo de Él y en el momento que Él así lo establece. Que nosotros nos regimos por su poder, por su presencia, por su Espíritu Santo. Que aunque a veces creemos que Dios no está bregando en el asunto, pero Dios siempre está bregando con cada uno de nosotros. Y en esta noche, antes de comenzar, quisiera leer dos porciones de las Sagradas Escrituras, dos textos de las Sagradas Escrituras, como base a lo que quiero exponer en esta noche, que es la base de lo que voy a hablar. Y la primera lectura se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 26 y en el verso 19 al 22. Y dice de la siguiente manera: Por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y después en toda la región de Judea y aún a los gentiles, de que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y por esta causa algunos judíos me prendieron en el templo para tratar de matarme. Así que, habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta el día de hoy testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Y la segunda lectura que quiero leer se encuentra en el libro de los Salmos, en el Salmo 71, en el verso número 17, dice así de la siguiente manera: Salmo 71, verso 16 en adelante, dice: Vendré con los hechos poderosos de Dios. El Señor, haré mención de tu justicia y de la tuya solamente. Oh Dios, tú me has enseñado desde mi juventud, y hasta ahora he anunciado tus maravillas. Y aún en la vejez y en las canas no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a esta generación, tu poderío a todos los que han de venir, porque tu justicia, oh Dios, alcanza hasta los cielos. Tú que has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Poderosa palabra, ¿verdad? Tú me has enseñado desde mi juventud y ahora he anunciado tus maravillas. Y aún en la vejez y en las canas seguimos anunciando la palabra del Señor a estas generaciones. Yo nací en el pueblo de Adjuntas. El pueblo de Adjuntas es un pueblito muy pintoresco que se encuentra en el centro de la isla de Puerto Rico. Ahí nací de padres cristianos. Mis padres conocían al Señor. Mis padres fueron los pioneros en el pentecostalismo en el pueblo de Adjuntas casi para 1937-38 aproximadamente. Mis padres fueron esos fundadores del evangelio y todo lo que hoy hay a nivel cristiano. Fueron parte a esas columnas que fueron mis padres, ¿verdad? Para 1930 y algo aproximadamente fueron los pioneros. Creo que mi mamá fue la número 7 u 8 en convertirse al evangelio y mi padre también, como el 9. En fin, ahí ellos fueron los pioneros y en ese hogar, pues ahí nací yo. Soy el menor de una familia de 9 hermanos. Ya los 2 mayores partieron con el Señor, quedamos 7. Y ahí nosotros nacimos en ese núcleo cristiano.
Recuerdo mi niñez apenas era de la casa a la iglesia, de iglesia a la casa. Así fue toda mi niñez, ¿verdad? En los caminos del Señor, en mi casa nadie podía llegar, recuerdo, y sin antes orar y leer las Sagradas Escrituras. O sea, nadie salía de mi casa, cualquier visita que llegara. Recuerdo que antes de salir tenían que escuchar la palabra del Señor, una porción de las Sagradas Escrituras, y luego hacían una oración, ¿verdad? Eso era fundamental. Recuerdo muy bien a mis padres. Mi padre, el señor Evaristo Cabá, que ya está con el Señor, también sirvió más de 50 y pico de años en el Evangelio. Igualmente mi madre, doña Amparo Serrano, fueron gente de oración, gente de búsqueda profunda. Me recuerdo muchas noches que ellos se amanecían toda la noche orando, desde las 10, 11 de la noche hasta las 6, 5, 6 de la mañana, en oración, en clamor, intercesión en lenguas. Y eso lo escuchaba yo mientras estaba en mi habitación. Así transcurrió mi niñez en esa búsqueda del Señor continua. Recuerdo que a los 3 años, ya 3 años y medio, me gradué desde primer grado, ya que mi hermano, el que le sigue anteriormente, pastor allá en Haines City, en Estados Unidos, tenía miedo de ir a la escuela, y entonces mi madre habló con la maestra de primer grado para que yo la acompañara a mi hermano y me sentara en la parte de atrás del salón, ¿verdad? Y así pues me aceptaron y yo me quedé a la parte de atrás del salón mientras estaba en la clase en primer grado. Pero yo seguía atendiendo y ya sabía todo lo que allí hablaban. Después me dieron examen y pasé y me quedé, y ya a los 3 años y medio ya yo estaba en primer grado, ¿verdad? Y me gradué en el más pequeñito de la clase. Y así transcurrió mi niñez, ¿verdad? Luego ya, nos contaban ya los 7 años, a los 7 años ya yo sabía de memoria todos los nombres de la Biblia. Recuerdo que en una escuela dominical dijeron, el maestro, que es mi cuñado, Miguel Vélez, era mi maestro en ese tiempo. Yo contaba con 7 años y recuerdo que él ofreció una 25 centavos, lo que llamamos acá una peseta, y unas crayolas y un librito de pintar al que se memorizara o aprendiera los nombres de la Biblia. Recuerdo que yo me los memoricé y me gané esas crayolas, esos crayones, ¿verdad? Para pintar, y el librito, y me gané una peseta, que en aquel tiempo, imagínense, eso era un montón. Y esa fue mi primera experiencia, ¿verdad? Y hasta el día de hoy están en mi memoria los nombres de los 66 libros de las Sagradas Escrituras. Y así fui creciendo, ¿verdad? Hasta que llegué a la edad de 12 años. A la edad de 11 años, a los 11 años recuerdo que estaba en mi cama, y como a las 5 de la mañana, cuando despierto, veo un ángel parado frente a mí. Era alto, una túnica blanca, resplandecía aquella túnica porque se encendió en el cuarto. Me dio miedo, me asusté, era apenas un niño de 11 años, pero de momento sentí una paz y una tranquilidad tan maravillosa que no la puedo explicar. Solamente él me dijo, no temas. Inmediatamente me tomó de la mano, y cuando me aló hacia él, yo salí y me quedé parado frente a él, pero cuando miro, mi cuerpo está en la cama. Me asusto nuevamente, siento temor, pero él me dice, no temas. Y yo sentí paz. A pesar de toda la experiencia, me sentía tranquilo y seguro, agarrado de la mano de ese ser angelical. En cuestión de podemos decir, de microsegundos, el techo, como que se abrió el techo, y entré por un túnel. Y en cuestión de segundos ya yo estaba en una montaña hermosa, bella, unas praderas bellas. Aquella montaña, la grama era tan y tan verde que cobraba vida. Y yo podía ver a la parte de abajo de esa montaña una ciudad enorme. Era como uno estar parado en la Estatua de la Libertad y ver hacia Manhattan, Nueva York, ver toda la ciudad de Nueva York. Así mismo era, pero eso se perdía a la distancia. Y era una ciudad, era blanca, pero como color transparente, ¿verdad? Un amarillo transparente. Y era la ciudad del Señor, parte del cielo. Cuando estoy viendo esa belleza, una ciudad que yo en mi vida jamás he visto, ni de verdad, que tan sorprendente, que no hay palabra que lo pueda describir. Mientras estoy mirando esa ciudad, era un río enorme que la cruzaba y lo bordeaba, con enormes rocas blancas, peces de tantos colores. Aquello era un paraíso. Pude ver
árboles frutales que yo no conozco ni nunca he visto en mi vida, que se perdían a la distancia en esa llanura. Cuando estoy observando todo eso, me da con mirar hacia arriba y puedo ver como un arcoíris, pero ese arcoíris, ¿verdad? Lo que yo le llamo arcoíris, acá en la tierra nosotros vemos un arcoíris de 7 colores, ¿verdad? Pero aquel arcoíris que yo pude ver no tenía 7 colores, sino simplemente era 7 verdes, ¿verdad? Era de un verde pálido a un verde más oscuro, era 7 verdes que cruzaba todo ese firmamento, que lo vemos en el libro de Apocalipsis cuando dice que había un arco iris esmeralda, un arco esmeralda en el trono de Dios. Yo pude ver eso, hermanos, algo tan bello y sorprendente a la misma vez. Mientras estoy mirando todo eso, yo estoy agarrado de ese ángel, ¿verdad? Y en ese momento creo que es un ángel, pero era el Señor Jesucristo, porque en una me dice: hijo mío, si tú quitas la mirada de mí, mira dónde vas a parar. Ahora entendí que aquel ángel era Jesús, que estaba agarrado de mi mano. Me dijo: hijo mío, si quitas la mirada de mí, mira dónde vas a parar. Y recuerdo que empecé a bajar por una chorrera, por un canal a una velocidad vertiginosa, y caí en un corral de cerdo. Cuando caí en ese corral de cerdo, que me ensucié, como que reacciono y ahí vengo bajando para acá abajo con ese ángel a una velocidad increíble hacia mi cuarto. Ya eran casi ya a las 5 o 6 menos cuarto ya. Recuerdo cuando el ángel me dijo: recuéstate en el cuerpo, ¿verdad? El Señor me dijo: recuéstate dentro de ese cuerpo. Yo me recosté en mi cuerpo, yo podía verme en la cama, y cuando me recosté en el cuerpo, de momento empecé como a entrar y a mirar el techo. Recuerdo que el techo como que me daba vuelta, estaba mareado, pero respiré profundamente y estaba aquí dentro de mi cuerpo. Me asusté, temblé, no le dije nada a nadie, pero estaba muy asustado, ¿verdad? Hasta que pasaron unos días y le conté la experiencia a mi madre. Y esa fue mi primera experiencia, ¿verdad? Que marcó mi vida y nunca se me ha olvidado esa experiencia. Pero las experiencias que he tenido están tan grabadas en mi mente que nunca las he podido olvidar. A veces en mis noches cuando estoy en meditación, medito en todas esas experiencias y mi alma y mi espíritu se llenan de regocijo al saber que el Señor es tan real y tan maravilloso. Recuerdo que pasó esa experiencia. Y al año siguiente, ya para los 12 años y medio, ya yo estaba en el corral de cerdo. ¿Qué significa eso? Pues llegó la adolescencia. Yo no supe manejar la adolescencia, la escuela, los amigos, las amistades. Pudieron más que los caminos del Señor. Las cosas negativas del mundo pudieron más que las enseñanzas que tenía en mi corazón, que mis padres me habían enseñado. Las amistades pudieron más. Pues ya empecé a dejar de orar, empecé a dejar de asistir a la iglesia, y poco a poco fui cediendo hasta que ya iba un solo día a la semana a la iglesia, iba más que los domingos a la escuela bíblica. Mis padres me impulsaban a estudiar, pero uno está rebelde en esa edad, amén, y yo les decía: no voy para ningún sitio, y uno rebelde. Los padres no encontraban qué hacer, mis padres, pues porque los padres llega un momento en que no podían manejar la situación de un hijo adolescente, ¿verdad? Y no pudieron manejarme, y entonces yo tampoco me puse bien rebelde, y empecé a ir los domingos a la iglesia nada más, hasta el grado que llegué el momento en que no volví más a la iglesia. Yo quiero decirle que la causa número 1 para que una persona se aparte del Señor es cuando deja de asistir a la iglesia, a la casa del Señor. Ese es el punto número 1 para que la persona se aparte del Señor, porque empieza a perder el deseo de estar en la coinonía de la iglesia, con los hermanos, en las reuniones, sintiendo la presencia de Dios, adorando al Señor. Eso se va alejando y empieza la persona a llenarlo ¿con qué? Con amistades, empieza a llenarlo con vicios, empieza a llenarlo con otras cosas superficiales, y empieza a alejarse el deseo de buscar al Señor, y por ende el temor de Dios empieza a apartarse del corazón del ser humano. Y así que ahí yo en esa situación, hasta que dejé de ir a la iglesia. Recuerdo que era un viernes, como a las 6 de la tarde, por primera vez yo probé un cigarrillo, tosí, me ahogué. Era la primera vez que un vicio entraba a mi cuerpo. Aquel niño que se crió en los caminos del Señor, que tuvo experiencias con el Señor, bautizado en Espíritu Santo y fuego a los 7 años, porque a los 7 años el Señor me bautizó con Espíritu Santo y fuego. Recuerdo que era una capillita en uno de los barrios del pueblo de Adjunta, que ya se llamaba El Saltillo.
Y allí en un culto donde había un ancianito pastor llamado Enrique Pérez, en una campaña llegó un evangelista llamado, que fue un amigo mío, que después tuve la oportunidad de predicar en su iglesia, llamado el hermano evangelista William Roche, pastor siervo del Señor. Y allí el Señor a los 7 años me bautizó con Espíritu Santo y fuego. Fue una experiencia maravillosa, única. Cuando sentí aquel fuego que me invadió y comencé a hablar en otras lenguas según el Espíritu me daba que yo hablase. Fue una experiencia tan maravillosa que marcó mi vida. Amén. Hasta el día de hoy, la presencia del Espíritu Santo. Luego de esto, ahora ya a los 12 años ya no empiezo a apartarme de los caminos del Señor, empiezan las amistades, salía de mi casa, llegaba a los 2 o 3 días, me quedaba en la casa de los amigos, mis padres sufriendo, llorando, desesperados a veces porque al saber dónde estaba su hijo y mis otros hermanos también, porque estábamos prácticamente de las mismas edades y que estábamos siempre juntos, y amén, de ahí empezamos a envolvernos en vicios y en situaciones. Luego llegó después del cigarrillo, el alcohol, la droga, pandillas y tantas cosas, como adolescentes sin Cristo, ¿verdad? Cuando el Señor no está, el enemigo ata a la persona para destruirlo completamente. Satanás sabía que había un plan en mi vida desde muy pequeño, y así estuve hasta los 17 años y medio aproximadamente, que es cuando empieza Dios a bregar conmigo. Y hago un paréntesis. Ahora entiendo por qué el enemigo en esa trayectoria de los 11 años y medio a los 17 trató de matarme muchas veces en diferentes situaciones. Me vi en peligro de muerte en varias situaciones, pero Dios me guardó, Dios me cuidó, hasta el grado que ya a los 17 años estaba alcohólico. Tenía que tomar todos los días, si no, no podía dormir, no podía estar tranquilo, tenía que estar tomando, porque una vez bajo los efectos de una droga por poco me muero y le cogí miedo, y entonces empecé a beber, a tomar alcohol y me volví casi alcohólico, tenía que tomar todos los días. A los 17 años ya me fumaba casi 2 cajas de cigarrillo al día, fumando todo el día. Estaba seco, flaco, esquelético, el pelo por acá abajo en ese tiempo, lo estamos hablando del 72 aproximadamente. En mi vida estaba hecha una etcétera en ese tiempo. Y entonces recuerdo que en una ocasión mi madre, cuando yo me convierto después al Señor, mi madre me habló, ¿verdad? De una experiencia que ella tuvo cuando apenas yo tenía 6 meses de edad. Recuerdo que mi mamá me dijo: siéntate ahí que yo tengo que contarte algo, que antes de que yo parta con el Señor, tú tienes que saber lo que pasó cuando tú eras un niño de apenas 6 meses de edad. Mi mamá era una ancianita de oración, oraba 6, 7, 8 horas diarias, o 5, 6, bueno, estaba en todo tiempo orando mi madre, ¿verdad? Que yo recuerde, siempre estaba en comunión con el Señor, y me dijo, yo estaba orando a las 10 de la mañana cuando llegó un ángel del Señor a mi cuarto. Mi mamá tuvo muchas experiencias con el Señor, y me dice, y cuando llegó ese ángel, tú estabas en la cunita, tú tenías como 6 meses, y el ángel caminó por el cuarto, te sacó de la cuna, te dio un beso en la frente, y se volteó hacia mí y me dijo, él será un grande profeta a las naciones al pasar el tiempo, porque él ha sido escogido y separado para Dios. Luego de esto, pues me dio otro besito, me puso en la cuna, le dio unas instrucciones a mi madre y desapareció, ¿verdad? Ahora pude entender a los 22 años esta experiencia que mi madre me cuenta. Ahora pude entender las cosas que me pasaron en ese interín de mi vida hasta los 22 años. Cómo Dios me guardó, cómo Dios me protegió, porque estaba marcado, amén, desde la niñez para el ministerio y para la obra del Señor. Y así transcurrió mi vida hasta que llegó los 17 años y medio, llegó el mes de noviembre de 1975 y yo trabajaba en una pizzería en el pueblo de Adjunta, y en esa pizzería, ¿verdad? Como a las 3 de la tarde, no había nadie. Yo salí afuera porque queda al lado de la plaza donde hay un balcón, y allí estoy mirando y observando la plaza. Prendí un cigarrillo, pero de momento la plaza se fue bien lejos y regresó, y yo creía que estaba mareado, me sentí mal, me asusté, el corazón me brincó, ¿verdad? Me asusté. Y de momento se iba y venía, y yo entro hacia la puerta, pero ahí escucho una voz tan poderosa, una voz de trueno audible que retumbó toda la pizzería, y me dijo, Franklin, 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 3 veces me lo repitió, Dios te ama y te espera, Dios te ama y te espera, Dios te ama y te espera.
Cuando escucho esa voz temblando, empecé a temblar, prendí el cigarrillo, un cigarrillo, no pude fumar, lo tuve que botar, se fue el último hasta el día de hoy, gloria al Señor. Amén. Mientras escuché esa voz, yo quedé limpio del vicio de cigarrillos, de alcohol, de todo. Yo quedé como estoy aquí ahora, gloria al Señor, sano, limpio de todo, cuando simplemente escuchando esa voz, amén, que me hablaba y que me llamaba. En eso llegó un amigo mío, amén, Lucas y Rizarri, que estaba en ese tiempo, que trabajaba también allí, me dice, ¿qué te pasa? Que estás pálido, ¿verdad? Y yo le dije, no me pasa nada. Y en eso él se quedó y yo me fui para mi casa asustado, no le dije nada en el corazón, una taquicardia muy fuerte, y así estuve como 3 días hasta que le dije a mi madre, mira, llévame al médico, mami, que yo me siento mal, no me siento bien, y me llevó al médico y entonces allí salí con alta presión, desnutrición física, taquicardia, bueno, etcétera. Si no comía, ¿verdad? Casi en mi vida era estar en los vicios y cuantas cosas. Entonces allí pues me dieron unas pastillas para los nervios porque estaba tan ansioso, descontrolado el sistema nervioso, me dio unas pastillas para vitaminas y así estuve 2 semanas en mi casa sin salir para ningún sitio de mi casa. Y recuerdo que en esas 2 semanas yo hablé con el Señor. En esas 2 semanas en mi cuarto yo hablé con Dios y le hablé tantas cosas y le dije, ayúdame, yo quiero cambiar, yo no quiero seguir esta vida que yo llevo. Y recuerdo que en esas 2 semanas yo me sentí tranquilo a pesar de todo, sentía paz en mi corazón, porque estaba de nuevo después de tanto tiempo hablando con Dios otra vez. Amén. Y Dios siempre bregó conmigo, porque aún cuando estaba en la escuela, que estaba en 9º grado, hicimos un intercambio de regalos, amén, entre todos los estudiantes del 9º grado. ¿Y sabe lo que me regalaron a mí? A todos les regalaron montones de cosas, pero a mí me regaló una muchacha un Nuevo Testamento, Scofield. Cuando yo abrí mi regalo, un Nuevo Testamento Scofield que todavía lo guardo, amén, lo tengo en mi biblioteca, ese Nuevo Testamento. Mire cómo Dios estaba bregando conmigo. En ese lapso de tiempo que estuve en el mundo apartado, por 3 ocasiones Dios me dio 3 sueños. El mismo sueño, donde yo iba subiendo por una roca y una cascada, pero esa cascada era en sangre, todo era rojo en sangre, y yo resbalaba y caía en un charco de sangre. Amén, que no era agua, no era un río, sino un charco de sangre. Amén, que después más tarde Dios me dijo, era que yo quería lavarte con mi sangre. Amén, pero estabas escapando y huyendo, pero al final tuviste que caer. Amén, porque yo te redimí. Gloria al Señor, que Dios es tremendo. Dios le habla a uno, pero a veces uno no entiende. Y así transcurrió mi vida hasta que llegó el noviembre del 75 y a las 2 semanas mi padre iba para la iglesia. Mi padre asistía a la iglesia Asamblea de Dios El Faro, que pastoreaba en ese tiempo el hermano Manuel Figueroa, que ya partió con el Señor, que fue mi padre espiritual. Y recuerdo que cuando mi padre iba para la iglesia, era un martes, y yo le dije, yo me monté en el carro, y él me dijo, ¿para dónde va? Yo le dije, voy para la iglesia. Y él me dijo, ¿estás loco? Porque lo menos que él se imaginaba era que yo iba para la iglesia. Pero bajé mi cabeza y llegué a la iglesia. Era un culto martes de lo que llamaban en ese tiempo las sociedades de caballeros o de damas, ¿verdad? Hoy son ministerios de damas, ministerios femeniles. Y allí entonces hicieron el llamado, hicieron el llamado, pero cuando hacen el llamado yo siento una voz que me dice, salte de aquí, tú no tienes que estar aquí. Ahora empiezan los demonios a hablarme. Yo sentía esas voces que me hablaban, me sentí mal, me sentí nervioso. Y me fui para mi casa cuando terminé el culto. Pasó miércoles, jueves volví nuevamente a la iglesia. Era el 27 de noviembre de 1975 cuando predicaron, hicieron el llamado, el pastor Figueroa. Recuerdo que empiezo a escuchar aquella voz otra vez. Empiezan los demonios a hablar, me dicen, salte de aquí, tú no tienes que estar aquí. Mira, la fiesta de Navidad ya está preparada, te la vas a perder. Yo sentí esas voces, hermano. Veo el altar como que iba y venía. Era una sensación bien mala, rara, pero me sentía algo malo. Y siento ahora que me aprietan contra las bancas y yo no puedo moverme, ¿verdad? Eso para que ustedes entiendan, se me están escuchando, hermanos que me escuchan, que cuando se hace un llamado hay que estar en comunión rompiendo las cadenas, porque usted no sabe las batallas que hay en las bancas. Amén. Es una lucha entre la luz y las tinieblas, entre Satanás y, amén, los demonios y los ángeles y el Señor Jesucristo por el alma de una persona. Por eso es que hay que entrar en esa batalla espiritual para que el enemigo suelte las almas. Nadie sabía la batalla espiritual que yo estaba en aquella banca,
pero simplemente recuerdo que cuando abrí mis ojos yo estaba en el altar llorando. Hasta el día de hoy no sé qué me pasó. Yo pregunté después qué me pasó y solamente te levantaste, caminaste y te hincaste de rodillas. Yo no me acuerdo de eso todavía. Solamente cuando estoy en el altar empecé a llorar y a llorar y a llorar. Yo no podía contenerme. Amén. Cuando el pastor Figueroa puso su mano sobre mí y reprendió todas aquellas malicias, sentí cuando algo salió por el brazo. Amén. Como un aire salió, eso salió por el brazo, como algo, una fuerza, un viento salió por el brazo derecho y yo me sentí libre. Yo sentí una paz que me inundó. Amén. Era como bajar por un ascensor rápido que da un susto en el corazón. Así me sentí en eso. Oh, gloria al Señor. Me sentí en esos momentos, esa sensación tan maravillosa. Aleluya, porque la paz de Dios acababa de entrar a mi corazón. La presencia del Espíritu Santo acababa de llegar a mi vida. Oh, gloria al nombre del Señor. Allí le entregué mi corazón al Señor. Amén. El 27 de noviembre, un jueves a las 9:20 de la noche, Cristo entró a mi corazón en el 1975. Me fui para mi casa gozoso, aleluya, se lo dije a mi madre se gozó, lloró al saber que su hijo, el más pequeño de la casa, había vuelto nuevamente al redil. Pasaron como unos 29 días, 28 días aproximadamente, o 32 días para ser específico. Llegaba el día de Año Nuevo del año 1976 y allí mientras todo el mundo despedía el año, amén, a las 12 de la noche en la iglesia, unos se abrazaban, otros lloraban, yo me hinqué de rodillas en el altar y allí le dije: Señor, me siento gozoso, me siento feliz, me siento alegre porque puedo estar en esta noche aquí en tu casa de oración y no quizás en otros vicios a esta hora y haciendo cosas perversas, y estoy aquí. Pero yo quiero hacer Señor, en esta noche yo quiero hacer un pacto contigo, Señor. De mañana es año nuevo, hoy es año nuevo, mañana es un año nuevo, ahorita empieza 1 de enero del 76 y yo me encierro en mi cuarto por 3 meses, yo no salgo de mi cuarto para que tú me llenes de Espíritu Santo y fuego. Y me encerré al otro día y recuerdo que estuve 3 meses encerrado en mi casa. Amén. Ayunaba 2 días, 3 días, hasta 4 días en la semana, encerrado en el cuarto. Salía un momento y me encerraba otra vez. Allí empecé a leer la Biblia, a orar, a leer la Biblia, a orar. En ese tiempo el hermano Gigi Ávila estaba en su apogeo, ¿verdad? Y entonces, amén, era el evangelista que estaba en lo alto, ¿verdad? Y allí yo escuchaba esos sermones que eran en unos discos, ¿verdad?, de carbón en ese tiempo, pues, y allí escuchaba yo esos mensajes del hermano Gigi Ávila, y allí el Señor me empezaba a ministrar mi vida de una manera tan maravillosa, ¿verdad? El Señor me ministraba y allí fui aprendiendo muchas cosas con Él. Allí encerrado en mi cuarto, Dios, amén, me habló varias veces, me visitó. En una ocasión el Señor me visitó y me mostró tantas cosas maravillosas. Y en una de esas visitas recuerdo como a las 5 de la mañana, cuando despierto y miro hacia mi lado, está esa figura tan resplandeciente que yo sentí un temor, pero a la misma vez como que perdí la fuerza. Y recuerdo que, oiga, la voz me dice: no temas, hijo mío, yo soy Jesús. Era una voz tan dulce, hermano, que no hay palabra que pueda describir la dulzura de la voz del Señor Jesucristo. Y cuando en una me dijo esas palabras, yo estoy sentado en la cama y en una me dice: ¿qué tú quieres, hijo mío? ¿Qué tú deseas? Y cuando el Señor me dice esas palabras: ¿qué tú deseas? Ahí, hermano, yo recuerdo que en un segundo, ¿verdad? Yo le dije: yo quiero ver las glorias del cielo. Me salió eso. Me puso la mano en la cabeza y ahí, hermano, yo caí al piso muerto y me salgo, mi espíritu sale y en un segundo empiezo a viajar al Señor a mostrarme cosas que no se las quiero contar hoy. Me enseñó a mostrarme cosas hasta que me trajo nuevamente al cuarto. Ya era casi las 6:45 de la mañana y recuerdo cuando el Señor me dice: recuéstate en el cuerpo. Yo me recosté en el cuerpo que estaba en el piso, me incorporo, amén, asustado, da miedo, no se cree que esto da miedo, no se cree que uno se queda riéndose. Por eso en la Biblia, todos los que Dios llamó, si usted busca a todos los profetas, cuando Dios los llamó o Dios se le apareció, amén, lo primero que le decía que no tema. Porque al ser humano nos da temor, porque estamos bregando con las cosas sobrenaturales. Un ángel parado al lado suyo, parte del cielo acaba de bajar al lado suyo y da temor, pero siente inmediatamente uno la paz de Dios que lo inunda. Y recuerdo cuando el Señor puso nuevamente su mano sobre mí y me dijo: hijo mío, te unjo como profeta a las naciones.
Amén. Y ahora me dice, tu mensaje es el mensaje profético de los últimos días. Hermano, y en 22 minutos que todo ese plan cogió por toda mi mente, que se quedó grabado en mi mente. Era como algo que fluía, textos y todo por la mente mía, que quedó grabado y están en mi mente hasta el día de hoy. Después empecé a amplificarlo con los estudios, ¿verdad? Pero ahí el Señor me llama directamente como profeta del Señor a predicar el mensaje profético. Amén, para la gloria del Señor. Luego de esto, de esta experiencia, ¿verdad? Ahí comencé a predicar la palabra del Señor en la iglesia. Ahí empecé a estudiar la palabra del Señor en un seminario teológico, a prepararme con la ayuda del hermano Figueroa, quien fue mi maestro, quien fue el que me moldeó, que me enseñó, me educó, me dio grandes lecciones. Amén. Hasta recuerdo que un día me dijo, me llamaron a predicar. Ya yo llevaba un año en la iglesia, me llamaron a predicar una iglesia y yo le dije, pastor, me invitaron a predicar una iglesia. Me dijo, no señor, usted no va para allá porque aquí hay culto. Amén, era un martes, aquí hay culto. Pues, amén, tuve que llamar y suspenderlo. Luego a la semana y media me llama a otra iglesia para que fuera a predicar un jueves. Le dije, pastor, me llamaron para que fuera a predicar un jueves a tal iglesia. Me dijo, no señor, aquí hay culto, usted no puede ir para allá. Y ya yo como que empecé a sentirme un poco incómodo. Me llaman por tercera vez a otra iglesia a predicar a unos jóvenes, que era una campaña, y el pastor me dijo, no, aquí hay culto de jóvenes, usted no puede ir allá. Ya era la tercera vez. Y ahí entonces yo empecé, el sentido humano salió y dijo, pastor, pero que usted me está cejando las puertas a mí cuando Dios me llamó a predicar y usted me está cejando las puertas. Me dijo, siéntate ahí, hijo. Y me sentó y me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes un grande ministerio. Dios te va a llevar a muchos lugares. Amén. Dios te va a usar de una manera poderosa. Va a ser un ministerio muy poderoso y vas a impactar a miles de vidas. Pero ¿sabes qué? Solamente lo hice para probarte, para probar tu fidelidad y tu sometimiento. Porque si no te sometes a mí, que soy tu pastor, nunca podrás someterte a Dios cuando Él te dé instrucciones específicas en tu ministerio. Wow, hermano, una lección que nunca se me olvida. Amén. Ese era un pastor maravilloso que me educó, me enseñó tantos principios maravillosos. Yo le dije, amén, pastor, perdóneme. Amén. Y luego me invitaron y él me dijo, ahora te puedes ir porque ya aprendiste la lección. Oh, gloria al nombre del Señor. Esa fue una experiencia maravillosa. Luego de esto, Dios me llama para Santo Domingo. Me dice, viene el Señor, me habla en oración de madrugada, vas para Santo Domingo a predicar mi palabra. Ahí comienza tu ministerio de predicación. Como a la semana llegó a mi casa un hermano de la iglesia y me dice, Dios me dijo que tú vas para Santo Domingo, me dijo que te diera los pasajes, aquí están, ponle fecha, y que te diera $200 para los gastos, aquí están. Así obra el Señor, hermano. Y allí salimos para Santo Domingo en 1977 aproximadamente. Llegamos a Santo Domingo, la ciudad de Santiago. Allí estuvimos 17 días. Dios hizo milagros, señales, prodigios, liberaciones. Aquello fue algo maravilloso, hermano. Aquello algo tremendo. Yo llevé como 3,000 tratados pequeños, los repartí por toda la ciudad. Amén, era mi experiencia, contaba apenas con unos 19 años aproximadamente. Y recuerdo que allí Dios se glorificó de una manera tan linda, regresamos en victoria. Luego de esto el Señor me llama para ir a Costa Rica, ¿verdad? Pero nadie lo sabía, solamente el concilio de las Asambleas de Dios que me llamó y me dijo, hay dos países, hay Paraguay o Costa Rica, y usted es uno de los que va para allá, hermano Cabá. Espere la llamada, me dijo el superintendente de las Asambleas de Dios, amén, el hermano Rubén Nieves, que ya partió con el Señor. Pasaron como una semana y media, cuando a las 3 de la tarde me dicen, mi hermano Cabal, a las 5 de la mañana tiene que estar en el aeropuerto que sale para Costa Rica. Va a estar casi un mes allá en Costa Rica, porque es una invasión a toda Costa Rica, ¿verdad? Que se hacía de las Asambleas de Dios. Hermano, y yo ahí temblé, pero ¿sabe qué? Yo había estado varios días antes, había estado en ayuno 3 días en un monte, en ayuno con 2 hermanos más, en oración, y yo estaba pidiendo a Dios que me dirigiera a cuál de los 2 países iba a ir y que Dios me guiara y que me supliera todo. Pero hermano, nadie sabía por lo que yo ayunaba en aquella montaña. A los 3 días, terminando el ayuno a los 3 días, Dios levanta a las 5 de la mañana uno de los 2 compañeros que está conmigo. Él no sabe por lo que yo estoy ayunando. Y se levanta y el Espíritu lo usa. Me dice, así te dice el Señor, siervo. Ve al país que te envío, te dice el Señor. Y no temas porque yo he comisionado ángeles que te lleven y te traigan de regreso. Y no temas por la finanza que yo supliré todas las finanzas para ese viaje.
Wow, qué tremendo es el Señor. Allí yo empecé a llorar, gracias Señor que me confirmaste este viaje. Por eso ahora, hermano, cuando yo abrí los ojos era porque iba para Costa Rica. Aleluya, los bolsillos, tenía dinero que Dios suplió, tocó, hermano, de una manera que no me explico hasta el día de hoy cómo fue. Dios obró de una manera, de un día para, en cuestión de horas ya yo estaba volando para Costa Rica. Allí fue una invasión a todo Costa Rica. Amén. Allí estaba el hermano Motese, el hermano Luis Palao. Eran campañas evangelísticas en la Plaza de Toro. Eran campañas de plantación y campañas de fortalecimiento. Me mandaron una campaña de fortalecimiento, 10 días. Eran iglesitas de quizás 12, 15 hermanitos. Y allí en 10 días, allá había más de 160 personas para la gloria del Señor en la ciudad de Mozotal de Guadalupe. Aquello fue una experiencia maravillosa, hermano. Y allá regresamos en victoria, gozosos. Luego ahora el Señor me llama para Colombia. Tengo 3 sueños donde estoy en Colombia predicando. Y entonces fui a predicar a una cárcel, y cuando entro a la cárcel en el pueblo de Jayuya, aquí en Puerto Rico, fui a una cárcel a predicar como a las 6 de la tarde con 2 hermanos. Y cuando entro por la puerta de la cárcel, viene uno de los presos que es cristiano, sin conocerme, sin saber, yo no sabía quién era. Y era la primera vez que entraba ahí. Y empieza a hablarle en lengua a ese preso y me dice: Colombia te está esperando, dice el Señor, ve y prepárate porque habrá persecución. Yo me quedé en shock, hermano, porque nadie sabía nada, pero ya Dios me había hablado hacía días que iba para Colombia. Ya las 2 semanas en mi casa estaba el hermano Sánchez, Adolfo Sánchez, que era superintendente en todo Colombia. Estaba en mi casa a las 2 comiendo en mi casa. Que llegó a Puerto Rico, llegó a Junta y llegó hasta mi casa. Ahí hicimos los contactos y Dios abrió la puerta para Colombia, donde estuvimos predicando la palabra del Señor 17 días en la ciudad de Medellín. Amén. En ese tiempo estaba el narcotráfico en todo su apogeo. Estaba Pablo Escobar Gaviria en todo su apogeo, hermano. En ese fuego fue cuando Dios nos mandó a Medellín a predicar la palabra del Señor. Amén. Pero allí Dios se glorificó de una manera poderosa. Estuvimos predicando por las montañas, por la selva, amén, donde Dios nos permitió ir a una región que se llamaba El Agrio, donde fuimos los primeros extranjeros en llegar a ese lugar, a ese sitio donde nadie había llegado extranjero. Dios nos permitió llegar allí, que para llegar a esas montañas allá arriba, esos poblados, amén, que estoy hablando de 10, 12, 15 chozas de paja, amén, tuvimos que ir 7 horas por un bus, en un camino de piedra, luego caminar 18 horas a pie por la selva y después como 5 horas a caballo para llegar a esos sitios a predicar la palabra del Señor. Dios nos dio ese privilegio. Allá por poco nos pican y nos matan, amén, pero Dios nos guardó de que nos picara una tribu de allá con machetes. Dios obró para que no nos mataran, amén. Tuvimos que dormir en la intemperie, dormir debajo en la tierra. Alabado sea el Señor. Nuestra vida en el Evangelio no ha sido fácil como la gente cree. Alabado sea el nombre del Señor. Ni empezamos a predicar ayer tampoco. Amén. Me han ido a matar montones de veces mientras predicaba. Recuerdo que en Costa Rica vino un hombre a matarme con un revólver en una campaña al aire libre. Amén. Y me decía que me callara la boca. Pero cuando vino el Espíritu de Dios sobre mí, le dijo: te voy a decir una cosa, ese revólver tiene 5 balas. Me vas a matar a mí, a 4 más. Los demás se van a quedar predicando aquí la palabra de Dios. Aquel hombre empezó a temblar y a maldecir porque eran los demonios, y se fue cogiendo, allí los hermanos después lo cogieron. Aleluya. Pero son experiencias que Dios va dándole a uno en el transcurso de la vida de uno. Gloria al nombre del Señor. Luego de esto, en una noche, el Señor me llamó para España. Apareció un ángel, asumo que era Gabriel porque era muy poderoso. Cuando allí recuerdo que entró a mi cuarto a las 10 de la noche, yo temblé cuando vi aquel ángel tan fuerte, alto, amén, poderoso, trigueño, pelo negro, hermoso, bello, una túnica blanca en seda con unas borlas amarillas, unas sandalias color marrón, bella. Y me señala, me dice: ven acá. Y yo estaba tan nervioso que le dije: no, ven acá tú. Y entonces me señala otra vez y cayó el poder de Dios sobre mí. Yo empecé a danzar en el cuarto, no sé qué tiempo estuve bajo esa gloria, hasta que me señala nuevamente, me dice: España te necesita, y ahí desapareció. Alabado sea el Señor. Ahí abrí la Biblia inmediatamente asustado, y salió en el capítulo 12 del libro de Romanos, cuando dice: cuando partiere para España iré a vosotros, cuando el apóstol Pablo. Ahí mismo sale la escritura. Bueno, ahí empecé a orar y a llorar: Señor, se haga tu voluntad cuando tú me digas. Al pasar el tiempo, después de esa noche, 5 años pasaron para yo llegar a España, porque Dios te llama, te prepara y te envía.
Hay que esperar el momento de Dios. Muchas veces dice, Señor, ¿cuándo voy? Hasta que Dios me dijo, tranquilo, que los frutos se cogen maduros, que no se cogen verdes. Alabado sea el Señor. Se recogen frutos maduros, no frutos verdes. Hasta que llegó el momento en que Dios abrió una puerta. Un amigo mío fue a estudiar maestría en cítrica en la ciudad de España, una de las ciudades de España. Amén. Y allí entonces Dios abrió puertas hasta que un día me llamó y me dice, Franklin, ya tengo todo preparado para 2 meses para que estés predicando la palabra del Señor. Amén. Allá en Zaragoza, España. Y así que te espero tal día. Así fue eso, hermano. Y de cuestión de nada ya estábamos en España predicando la palabra del Señor y fueron experiencias tremendas. Recuerdo que un sacerdote de 80 años me llamó una tarde, fuimos allá, allí aceptó a Jesucristo como su Salvador. Dios salvó almas, Dios sanó gente, Dios me permitió estar en muchas iglesias gitanas, de hermanos gitanos, amén, compartiendo la palabra del Señor, enseñándole la palabra. De ahí Dios nos permitió también estar en otros lugares, amén, en Holanda, en una convención pentecostal en Holanda. Y en fin, Dios nos permitió caminar por toda Europa, por allá, aleluya, fueron unas experiencias tremendas. Regresamos en victoria, las puertas comenzaron a abrirse por todo Puerto Rico, amén, campañas evangelísticas, en retiros, en diferentes índoles de jóvenes, caballeros, adultos. Dios empezó a sanar gente, a hacer milagros, sanidades, liberaciones, amén, hasta muertos resucitar en nuestro ministerio. Recuerdo que estoy, amén, en una campaña cuando pasó una joven, amén, y le digo, recibe el milagro que viniste a buscar. Aquella joven cayó al piso, estaba embarazada, la barriga empezó a brincarle, hermano. Cuando se pudo levantar empezó a gritar y a gritar, amén. Yo le dije, ¿qué te pasa, hija? ¿Qué te pasa? Porque estaba descontrolada. Y me dice, Dios acaba de resucitarme mi hija, estaba muerta desde ayer, me dijeron que estaba la niña muerta y me bajaron esta mañana para la sala de operaciones a sacarle la niña que estaba muerta, pero en eso se detuvieron y yo me escapé del hospital, me fui para la casa de mi tía y ahí esperé porque yo sabía que usted venía para acá a predicar hoy y para que Dios hiciera algo y Dios me acaba de resucitar mi niña. Oh, gloria al Señor, que hace poco la vi, una niña hermosa, bella. Amén. Dios se la resucitó allí para la gloria de Dios. En otra ocasión también otro joven orando, le puse las manos, cayó muerto al piso. Cuando Dios me dice, ora por el muchacho otra vez, le dije, hijo, amén, en el nombre de Jesús. Ahí abrió los ojos y dijo, acabo de morir, estaba en el infierno. Pero, amén, y pedí misericordia a Dios y de momento Dios me dijo, vira hacia atrás que mi siervo te está llamando. Bueno, fue una experiencia única. Yo, el que poco se muere el susto era yo. Amén, he visto milagros poderosos del Señor. Amén, gente de sida ser sanado, ciegos ver, cojos ver, paralíticos andar. Amén, he visto milagros de todo tipo en la obra del Señor. Liberaciones, sanidades, milagros, prodigios, cómo Dios suple las necesidades. Dios me ha suplido ropa, zapatos, casa y comida. Si fuera a contarles los testimonios, puedo descubrir 5 libros de testimonios, cómo Dios suple dinero, finanzas, carro, cómo Dios suple todas las cosas, amén. Cómo Dios ha suplido hasta cosas íntimas, hasta caprichos míos. Dios los suple. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Como dice el salmista David, Jehová conceda las peticiones de tu corazón. Amén. Así que, hermano, en ese tiempo, luego de estar por todo Puerto Rico, Dios me permitió llegar a Venezuela a predicar la palabra. Me permitió estar predicando desde Florida hasta Nueva York, hasta todos estos lugares, predicando la palabra, campañas maravillosas. Dios me permitió, amén, levantar un ministerio que se llamaba Sembrando la Semilla. Amén. Ministerio Sembrando la Semilla por más de 20 y pico de años, a través de radio, televisión, literatura, libros. Dios me ha permitido escribir 13 libros. Estuvimos por radio, televisión, amén, a través de revistas que Dios me ha permitido escribir. En toda esa trayectoria, amén, también me estuve estudiando porque iba, predicaba y estudiaba, porque mi mamá siempre me dijo el machete, mientras más amolado, más corta. Así que entonces empecé a estudiar y Dios me permitió terminar un grado asociado en delineación arquitectónica, me permitió terminar un bachillerato, amén, un BA en estudios teológicos, otro bachillerato en trabajo social. Dios me permitió terminar casi una maestría, me faltan algunos créditos nada más para terminar una maestría en administración de empresas, amén, de la Universidad del Turabo. Terminé una maestría en teología y el doctorado en teología para la gloria del Señor, amén, y más otros cursos adicionales que siempre he tomado, porque siempre me ha gustado la literatura, leer, investigar, amén, me fascina, alabado sea el Señor, los libros.
¿Por qué? Porque es el conocimiento, nos ayuda a crecer y son puertas que Dios nos abre para llegar a muchos lugares. En esta trayectoria de vida, amén, de 42 años que llevo predicando la palabra del Señor, amén, Dios me ha permitido ganar más de 36,000 almas para Jesucristo, para la gloria del Señor, amén, y las que seguirán ganándonos cada día. En todo este lapso de tiempo, pues Dios me permitió levantar una obra. Fui pastor por 3 años casi, amén, donde levantamos esta obra para la gloria del Señor y la pastoreamos. Luego de esto, pues, amén, salimos hacia otros quehaceres y menesteres, amén. En fin, he estado envuelto en toda la obra del Señor. Dios me permitió ser presbítero de las Asambleas de Dios en Puerto Rico, en el área central, donde estuve también dirigiendo iglesias y a los pastores. Dios me permitió esa experiencia, amén, como profeta del Señor, llamado por el Señor. En todos estos ministerios Dios me fue llamando, amén, personalmente. A mí no me llamó nadie, sino experiencias directas del cielo, amén, que Dios en mi cuarto llegó y me habló para cada uno de estos ministerios. Alabado sea el Señor. Si Dios no me hubiese llamado, no hubiese estado en ninguno de ellos, amén. Fue porque Dios me llamó a cada uno de ellos como profeta, me llamó como maestro cuando me dijo: te unjo como maestro y vas a enseñarle a mi pueblo y vas a educar a mi pueblo y a conducir a mi pueblo y a que camine sobre la palabra. Alabado sea el Señor. También he estado en el ministerio, aleluya, evangelístico, que he estado toda mi vida, como pastor, como profeta, como maestro. Dios ya me ha corrido por todas las bases, aleluya, la gloria del Señor. Y ahora en la actualidad soy capellán clínico en una empresa privada y también como evangelista, donde trabajo como evangelista, también predicando a los lugares que me invitan a llevar la palabra del Señor, a retiros, talleres, conferencias, donde Dios me permita, amén, amén, que yo pueda ir y ser de bendición para la gloria del Señor. Y los miércoles que estamos aquí en este canal de Facebook, aprovechando las redes sociales para seguir llevando la palabra de Dios a muchas vidas que necesitan una palabra de orientación en un mundo tan hostil que estamos viviendo. Alabado sea el Señor, de tanta confusión teológica, de tanta confusión religiosa, de tanta confusión a nivel político, a nivel emocional. Se necesita, amén, una voz de alerta que enseña al pueblo. Y a veces cuando vienen enseñanzas, a veces son enseñanzas que nos estremecen, que nos sacuden, pero es la única forma de nosotros crecer. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice que ninguna orientación o ninguna disciplina a primera instancia produce alegría, sino produce malestar, pero luego es medicina para el alma. La Biblia dice: el profeta no es querido en mi casa, porque como profeta a veces Dios nos da una palabra poderosa, para mucho fuerte, que lo sacude. Alabado sea el Señor. Pero eso es parte del ministerio que Dios nos ha dado. Si Dios le pongo a contar las experiencias que he tenido como el profeta del Señor, son cosas tremendas, amén, que sacuden. Cuando Dios me dijo en una ocasión, en una campaña, predicando en un caserío, amén, dile a aquel joven que rechazó el llamado, mi llamado, lo llamé, no quiso, dile que en 13 días la muerte lo toca porque rechazó el llamado, amén. Y recuerdo que al día número 13, allí le tiró una cañona de droga y lo mataron a los 13 días que Dios había establecido. Y amén. Y así se puede contarle montones de experiencias. Por eso hay muchos profetas hoy en día que hablan muchas cosas porque no están en el secreto de Dios, porque Dios no los llamó como profetas. Alabado sea el Señor. Pero cuando Dios lo llama de profeta, tiene que estar en el secreto de Dios. Y amén. Y cuando usted tenga un ministerio, no importa los ministerios que usted tenga, siempre Dios para arriba y usted para abajo. Nunca le quites la gloria a Dios porque vas a tener problemas. Amén. Nunca traquetees con la unción porque vas a tener problemas. Alabado sea el Señor, porque toda la gloria es de Él, toda la gloria es de Él. La recompensa no es aquí de los hombres, es en el reino de los cielos. Los aplausos no son los de los hombres, son los de los ángeles en el reino de los cielos. Hay muchos pastores, evangelistas, profetas, apóstoles que se han llevado su gloria y ya recibieron lo que tenían que recibir. No tienen nada que esperar en el cielo. Amén. ¿Por qué? Porque muchos tienen ministerio, pero para su ego, no para la gloria del Señor. Amén. Para que resaltar su figura, resaltar, amén, su posición, porque eso le da estatus, le da caché. Eso no importa, eso es superficial. Lo importante aquí es que tú hagas la voluntad de Dios. Mantente humilde, porque la Biblia dice que Dios mira al altivo de lejos, mas al humilde lo mira de cerca. Aprende a ser humilde de corazón. Amén. Y usted dirá: ¿es que yo soy humilde? Bueno, tus acciones dicen otra cosa. Alabado sea el Señor. Tus acciones quizás dicen otra cosa. Amén. Aprenda a ser manso y humilde, como dijo Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Gloria al nombre del Señor.
Así que Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Esta ha sido parte de mi vida que he compartido con ustedes, que casi nunca hablo de mi testimonio, son pocas las veces que lo he hablado, amén, y los lugares que he hablado de mi vida. Y hoy sentí en estos días atrás que el Señor puso en mi corazón que hablara esta palabra. A alguna persona yo sé que estas palabras le van a tocar y le van a ayudar, y personas que se están levantando en el día de hoy puedan entender que un ministerio es un proceso de tiempo, de madurez, de enseñanza, de disciplina, de sometimiento. Amén. No somos perfectos. Hemos fallado al Señor muchas veces y las que le seguiremos fallando. Pero Dios siempre es un Dios de amor, que Él honra su palabra. Amén. Porque Él honra los que le honran. Y recuerden, amén, como me dijo una hermana hace más de 40 años, recuerdo una misionera que me dio la clase, mis primeras clases, cuando yo tenía 18 años en un instituto bíblico. Recuerdo aquella hermana, cuando nos dijo la hermana Selenia, nos dijo y nunca se me olvidó, si algún día ustedes le fallan a Dios y ustedes ofenden a Dios, nunca huyan de Dios, enfréntense a Dios y humíllense delante de Dios y Él los exaltará. Así que si en esta hora, tú que me escuchas que estás en un ministerio, no importa, si has caído, pues te levantas nuevamente en el nombre del Señor. Aleluya. Esto no es para quedarse llorando en una esquina. Amén. Le fallaste al Señor, fallaste en una área de tu vida ministerial, no importa el ministerio que sea, los hombres no perdonan, tú olvídate de los hombres no saben entender lo que es misericordia, pero Dios sí, porque eso está en la Biblia, en la palabra de Dios. Si no, no estuviera Pedro, no estuviera David, no estuviera Pablo, no estuviera ninguno de los que están en la, ni estuviera Abraham, ni estuviera Jacob, ni estuviera ninguno de ellos. Pero Dios los levantó con misericordia. Amén, porque esto no es para gente perfecta, sino para gente humilde que se humilla delante de Dios, reconoce la falta, se levanta, amén, y sigue hacia adelante hasta terminar el objetivo, la meta trazada, amén, que Dios señaló para cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Así que Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Se despide de ustedes este es su hermano, el evangelista Dr. Franklin Cabá, esperando que estas palabras hayan sido de bendición para su vida. Y yo te pido que tú transmitas esta palabra a todos tus amistades en el Facebook, que puedan escuchar esta palabra. Amén. Y puedes ponernos tus comentarios, porque quiero escuchar estos comentarios de cada uno de ustedes. Amén. Y de las personas. Dios me les bendiga, muchas bendiciones. Les amo en el amor del Señor y aquí siempre estoy a sus órdenes. Amén. Para cualquier predicación, para cualquier conferencia, estudio bíblico, campaña evangelística, nuestro teléfono es 787-533-3470. Amén. Dios me les bendiga, muchas bendiciones y adelante en el Señor.